Hola, buenas noches. Mi nombre es Ramiro y quiero contar una historia que los va a dejar impresionados. Soy trailero desde hace al menos 20 años. Actualmente tengo 55 y estoy, o al menos estaba, muy agradecido por la profesión que tengo. Esto lo van a entender después. Gracias a ella pude construir mi casa y pagar el estudio de mis hijos. Actualmente mis dos chicos están muy crecidos y ya están en la universidad. Pronto, si Dios quiere, van a recibirse. Uno será abogado y el otro contador. Todo gracias a esta profesión de trailero. Sé que es una profesión bastante dura, pero tiene sus buenas recompensas. La historia que quiero contarles pasó hace 5 años atrás. Siempre fui un conductor bastante cuidadoso que cumplía con los horarios y no tenía una sola infracción. Sin embargo, en esa época, me ocurrió algo que literalmente cambió mi vida para siempre. Fue después de que regresé de una entrega de la Ciudad de México. Yo me sentía bastante cansado, así que intentaba mantenerme alerta. Realicé varias paradas para tomarme un café, pero nada resultaba. Tenía mucho sueño porque llevaba varios días de trabajo ininterrumpido. Cuando ingresé a la autopista 136, la que recorre el estado de este a oeste, ya eran más de las 11 de la noche, y yo quería llegar lo más rápido posible a mi casa. Aún así, como siempre, no cometí el error que cometen muchos, es decir, acelerar la velocidad para llegar más rápido a destino. Simplemente seguí conduciendo a la velocidad estable de 80 kilómetros por hora. Recorrí el trayecto unos 10 o 15 kilómetros, hasta que algo inesperado ocurrió. Vi por el carril contrario que venía una van a toda velocidad haciendo zigzag. La estaba mirando atentamente y veía que se acercaba cada vez más. Sin embargo, yo estaba bastante sereno, ya que entre la van y mi camión había un gran parachoques de cemento y hierro. Pero cuando solo estaba a unos 50 metros de aquella van, ella hizo un movimiento extraño y brusco. Entonces chocó contra un auto que venía en dirección contraria y literalmente voló dando vueltas. Pude ver toda la escena como si fuera en cámara lenta. Vi que la van daba vueltas en el aire. También noté que su baúl se abría y de allí salían despedidos un montón de objetos como ropas, cajas y más cosas. Noté también, de repente y bastante aterrado, que la trayectoria de esa cosa se dirigía directamente hacia mí. Intenté reducir la velocidad y desviarme del impacto, pero dado el gran porte del camión, no fui lo suficientemente rápido, por lo que la van terminó impactando contra la cabina del camión. El impacto fue tremendo y sacudió el camión de una manera increíblemente aterradora. En ese momento no tenía puesto el cinturón de seguridad y por el impacto yo volé hacia adelante, rompí el parabrisas con la cabeza y luego me estrellé contra el asfalto. Me desmayé de inmediato y ahí recién volví a recuperar la conciencia 2 días después en un hospital. Yo no recordaba lo que había sucedido. Estaba totalmente confundido y aturdido. No recordaba al principio nada. Luego, poco a poco, las imágenes se fueron aclarando en mi mente. Recordé aquella van que se había salido del carril y había volado como un proyectil directo hacia mi camión. Minutos después llegó la enfermera y me dijo con mucha sinceridad que yo había sido bastante afortunado debido a que solamente me había roto las 2 piernas. El accidente, por el contrario, había matado al chofer de la van, quien estaba manejando totalmente alcoholizado. También había herido de muerte al otro vehículo con el cual había chocado, junto a otra persona, un maestro ya jubilado. Y yo había sido el único sobreviviente de aquel terrible accidente. Me dieron de alta algunos días después. Tenía las 2 piernas rotas. Sin embargo, yo me sentía muy afortunado de haber salido con vida. Mi esposa me cuidó cariñosamente durante un buen periodo en mi casa, mientras yo tenía reposo. Luego, al cabo de unos meses, estuve totalmente recuperado
y pude regresar a mi trabajo sin problemas. Al principio me costó un poco manejar el camión. Me sentía con un poco de miedo y había perdido la confianza en mí mismo. Y al parecer le tenía un poco de miedo a las carreteras. Sin embargo, con el correr del tiempo me fui afianzando y terminé siendo el chofer tranquilo y disciplinado que había sido siempre. Al cabo de un tiempo, algo extraño comenzó a sucederme. Primero fue una noche en la cual me dirigía hacia una empresa en el puerto. Vi que un coche incendiado aparecía de repente tras una ruta y chocaba con otros. Aquel coche estaba causando una gran conmoción. Yo frené desesperado y me orillé hacia la banquina para ayudar. Sin embargo, cuando bajé del camión, no vi nada extraño en la carretera. Los coches iban y venían como siempre, y no se veía ningún accidente a la vista. Pensé que era producto del estrés o del shock reciente, y decidí no decirle nada a nadie. Pero empecé a preocuparme cuando 2 o 3 tardes después vi algo similar. Esta vez era una camioneta que pinchaba la rueda delantera y daba tumbos para luego explotar en un incendio pavoroso. Todo lo vi a través del espejo retrovisor, pero cuando volví a mirar atrás, no había nada. Consulté todo esto con mi psicólogo, quien me dijo que efectivamente todo esto era producto del estrés acumulado y todos mis miedos reprimidos por el accidente que había tenido anteriormente. 2 semanas después, ocurrió lo inesperado. Mi mujer estaba en la sala mirando televisión, cuando me llamó y me señaló hacia la pantalla. El noticiero mostraba un accidente terrible en el cual un coche aparentemente se había incendiado. Su conductor había perdido la conciencia y había atropellado a otro, produciendo una gran catástrofe. 2 días después, los periódicos mostraban la imagen de una camioneta exactamente igual a la que yo había visto en mis anteriores visiones. Estaba volcada y totalmente envuelta por el fuego. El titular decía que un neumático se había pinchado y el conductor había perdido el control, lo que provocó el fatal accidente, acabando con su vida. Todo aquello ahora no podía ser casualidad. Desde entonces, tuve miedo de tener otras alucinaciones similares. Una parte de mí no quería admitir que mis alucinaciones habían sido premonitorias. Yo me negaba a creer eso. A lo largo de mi vida, fui un hombre bastante pragmático que no creía en eventos sobrenaturales. Pasaron algunas semanas en las cuales no obtuve novedades. Luego, una noche, mientras estaba limpiando el camión, ocurrió algo realmente bastante terrorífico. Yo me agaché para cargar agua en la cubeta, y cuando volví a incorporarme, vi que mi camión estaba totalmente incendiado. Las llamas lo cubrían todo, llegando tan altas como un edificio de 3 pisos. Vi que había alguien dentro de ese camión, alguien que pedía ayuda de manera desesperada, pero no pude verlo bien por las llamas. Vi que intentaba sacar su brazo por una ventanilla, y entonces distinguí un anillo de oro. Era el mismo anillo que, desde que me casé con mi esposa, adorna mi dedo meñique. La puerta se abrió durante unos segundos, pero quien estaba adentro no fue lo suficientemente rápido, y el camión estalló en terribles llamaradas. Yo, como es natural, me asusté muchísimo. Frente a esto, no tenía duda de que había tenido otra visión, pero esta vez me involucraba directamente a mí. Pasé los siguientes días muy aterrado, conduciendo con más precaución que de costumbre y circulando a menos de 60 kilómetros por hora. Mis patrones me llamaron la atención por esto, ya que las entregas se estaban empezando a retrasar. Pero yo seguía muy aterrado y no me atrevía a circular a mayor velocidad. Revisaba el camión a cada rato en busca de posibles fugas de aceite o de combustible. Me alejaba de las zonas inflamables cuando cargaba combustible en la gasolinera. Me bajaba del camión y permanecía a una buena distancia. Todo esto por si éste estallaba. Intentaba por todos los medios evitar aquello para lo cual parecía predestinado.
Algunas noches después, un compañero de la empresa vio que estaba muy preocupado. Me preguntó qué era lo que me estaba sucediendo, y yo le conté sin obviar detalle lo que me había sucedido en los últimos tiempos. Y ahí le confesé. Le dije que había visto una imagen de mi propia muerte, y tenía miedo de dejar a mi esposa y a mis hijos en soledad y sin algún sustento económico. Mi compañero, un trailero del área a punto de jubilarse, escuchó atentamente mi relato y luego me preguntó si esas visiones habían comenzado luego de mi accidente. «Oye, ¿cómo supiste eso?», le pregunté asombrado. «Pues mira, amigo, esto es algo que ha ocurrido varias veces. La gente que logra salvarse de accidentes como el tuyo, luego tienen un estrecho contacto con la muerte y pueden ver en determinadas ocasiones futuros accidentes o incluso muertes. Es decir, pueden predecir incluso la suya propia». Yo no daba crédito a lo que decía, así que le pregunté si él sabía de otros casos así con nombre y apellido. Y él me dijo: «Sí, amigo, conozco a Franco. Él ya está retirado y le ocurrió exactamente lo mismo que a ti. También alucinó con su propia muerte». «Espera, ¿y qué fue lo que él hizo?», le pregunté. «Creo que hizo una especie de ritual de purificación o algo así. Según lo que me han contado, de alguna forma logró pactar con la muerte algún tiempo de vida más». Yo, como dije anteriormente, estaba desesperado. Hubiese hecho cualquier cosa con tal de no dejar a mi familia sola. Así que ese mismo día, luego de solicitar la dirección de aquel hombre retirado, fui a visitarlo. Él vivía apartado en un lugar cercano del monte, bastante lejos de la ciudad, en una pequeña cabaña de piedra y madera. Cuando salió a recibirme, calculé que tendría aproximadamente unos 90 años, aunque luego me enteré de que al parecer no pasaba de los 65. Este hombre, Franco, en un principio me observó con desconfianza, pero luego cuando le conté mi caso, se aflojó. Le pregunté cómo había esquivado su propia muerte, y él me lo contó. Me confesó que debía hacer un ritual a medianoche, en el cual yo debía invocar a la muerte y debía hacer un sacrificio para extender mi vida unos 20 años más. «Pero te hago una advertencia, amigo», me dijo Franco. «Ese tiempo de sobrevida no es bueno». «¿Y por qué no?», le pregunté. Y como respuesta, él me señaló a su alrededor. Me dijo que mirara donde vivía ahora. Me dijo que él, al igual que yo, tenía una mujer y tenía hijos. Tenía también perros y gatos a los cuales amaba muchísimo. Pero luego de hacer aquel ritual, todos esos sentimientos quedaron muertos. Me dijo que no volvió a sentir nada, ni una pizca de amor, ni siquiera dolor. Y dijo que esto en realidad era algo bastante lógico, porque él debería estar muerto. Me dijo que el tiempo de sobrevida era ficticio, y por lo tanto, me dijo que estaba muerto en vida. Sus seres queridos se habían alejado de él. Primero había perdido a su esposa, y luego a sus hijos. Luego se quedó sin amigos, y ahora ya no sienten nada, ni siquiera una pizca de remordimiento. Sus días eran iguales y monótonos a los otros. Miraba una película y no sentía ni tristeza ni alegría, ni miedo ni felicidad. Ni siquiera sentía placer por la comida. Y me dijo que para vivir una vida así, realmente preferiría estar muerto. Yo le agradecí la advertencia. Aún así le dije que quería hacer aquel ritual, pues la verdad, en ese momento lo único que me preocupaba era mi familia. Yo no los quería dejar. No quería abandonarlos y dejar que pasaran hambre. Pero él me dio una mejor opción. Me dijo que contratara un seguro de vida y esperara a que su muerte natural llegara. Y me dijo que eso sería lo mejor para todos, incluyéndome a mí. Cuando muera mi familia podría cobrar el seguro y viviría con tranquilidad económica durante un buen tiempo, mientras se adaptaban a mi pérdida. Sin embargo, yo desoí sus consejos. Pensaba que lo que había ocurrido a Franco no me iba a ocurrir a mí.
No me imaginaba no amando con locura a mi esposa y a mis hijos. Ningún pacto con la muerte me alejaría de mi amor por ellos. Así que, después de todas las advertencias que me dio Franco, y luego de ver la determinación en mis ojos, me pasó las indicaciones de aquel ritual. Esa misma noche realicé el pacto, y la muerte me permitió una sobrevida de 20 años más. No diré exactamente en qué consistió el ritual, pero sí puedo decir que fue una experiencia bastante aterradora. La muerte no es como muchos creen o se representan. No es una calavera con capucha, sino algo mucho peor. Algo que puede mirarte a través del alma, contemplar todos tus pecados y todos tus defectos, incluso tus secretos más oscuros, quedan abiertos ante él como si fuera un libro de niños. Una vez concluido el ritual, dejé de tener aquellas visiones. Pasaron varias semanas y no tuve ningún tipo de accidente. Yo seguí viviendo, y lo mejor, seguí viviendo con mi familia. Pensé que aquel efecto colateral que tanto había afectado a Franco, había logrado esquivarlo. Sin embargo, justo como me lo dijo Franco, a los 2 meses, empecé a sentir apatía por cosas que me gustaban. Por ejemplo, ya no le encontraba gusto a la comida. No encontraba placer en la cama con mi esposa. No encontraba tranquilidad al pasear a mi perro. Y a pesar de que al principio estaba bastante asustado de que me estuviera pasando lo mismo que aquel anciano, ahora todo me daba igual. De manera idéntica perdí el gusto por la comida y por mis bebidas favoritas, incluso el café que siempre me gustó muchísimo. Luego dejé de sentir hambre. Yo me obligaba a comer por una cuestión de supervivencia. Tenía una alarma para cada comida del día para que nunca se me olvidara. Una noche, luego de hacer apáticamente el amor con mi mujer, ella me dijo que me quería y me amaba mucho. Yo intenté devolverle aquellas palabras, pero no pude. Me di cuenta de que estaba vacío, de que ahora no sentía nada por ella. Los últimos en caer en esta maldición fueron mis hijos. A ellos siempre los amé con locura. Pero un día me di cuenta de que me daba lo mismo verlos o no. Mis hijos me contaban de sus logros en la universidad y yo no podía alegrarme por ellos. Fue por eso que un día decidí alejarme de todo para no seguir ocasionándoles daño a mis seres queridos. Ellos podían percibir que ya no eran amados por mí. Así que decidí, al igual que Franco, aislarme en un sitio apartado de la ciudad, en donde actualmente vivo solo. Respiro, camino un poco y como, ya sin los placeres de la vida, ya sin poder amar a nadie, y preguntándome cada día de mi vida si aquel sacrificio, si aquel esfuerzo realmente valió la pena. Algo que admiro de los taxistas es su resiliencia a transportar a cualquier persona, básicamente a cualquier destino. Si yo fuera taxista, de verdad que no montaría a cualquier persona a mi coche, y mucho menos de noche, puesto que uno en realidad nunca sabe qué es lo que se puede subir a tu coche, y mucho menos con qué intenciones. Esta noche precisamente quiero contarte 2 historias de taxistas. Así que si te gustan las historias de carreteras, ve a prepararte una buena bebida. Busca un lugar cómodo donde puedas desconectarte un momento del mundo exterior. Y permíteme acompañarte esta noche con 2 nuevos archivos de Archivos de Terror RT. Muchos de nosotros definimos la mayor parte del tiempo lo que va a ser de nuestra vida. Tomamos numerosas decisiones que a la larga se convierten en el camino hacia algo que nos gusta llamar destino. Sin embargo, a veces hay decisiones que están fuera de nuestro control. Hay algunas que, por diversas razones, otras personas toman por nosotros, y nos guste o no, estas terminan por definir nuestro destino. Aquí es donde yo me pregunto,
¿Debemos aceptar este destino? ¿O debemos rechazarlo y construir otro con nuestras propias manos? Hace algún tiempo, me encontré en una encrucijada de este tipo, y me gustaría compartir mi historia con ustedes. Mi nombre es William. Tengo 54 años. Desde hace 25 años me convertí en taxista, y a pesar de que no es el trabajo más perfecto que pueda haber, me he sentido muy cómodo ejerciéndolo. La verdad es que cuando era joven tenía un futuro brillante y podía dedicarme a muchas cosas. En ese caso, ¿por qué elegí ser taxista? Bueno, podría decirse que mis padres impulsaron esa decisión, pero no de la mejor manera. Mi esposa provenía de, ¿cómo lo llaman hoy en día?, una familia obrera, y yo no era de clase alta, pero mis padres no eran pobres precisamente. Fui a la universidad y comencé a trabajar en la compañía de mi padre, y fue ahí donde conocí a mi esposa. Pero mis padres estaban en contra de esto. Para hacer las cosas breves, mis padres terminaron por desheredarme, y mi hermano, queriendo ayudarme, me concedió un pequeño favor y me regaló mi primer taxi. No me arrepiento de nada, soy totalmente feliz y amo a mi familia. Y probablemente ese era mi destino. Ahora dirijo una compañía de taxis que es la más grande de la ciudad, y a veces, para recordar los viejos tiempos, condujo uno de mis taxis y llevo pasajeros. Aunque no hago esto todo el tiempo, solo lo hago ocasionalmente. La historia que quiero contarles no es sobre cómo me convertí en taxista, sino de cómo logré librarme de un destino que no quería y que querían imponer sobre mí. Todo comenzó una noche lluviosa en la ciudad hace 5 años, y quien lo comenzó todo fue aquel extraño que se subió a mi taxi pidiendo que lo llevara al cementerio central. Aunque no habló, solo me entregó un papel con la dirección. Yo solo me preguntaba, ¿a quién rayos se le ocurre ir al cementerio un día a las 12 de la noche y además de eso, mientras estaba lloviendo? Pues bien, acababa de encontrarme al primer demente capaz de algo así, y se había subido a mi taxi. Es algo alentador, ¿no es así? Usualmente acostumbro a conversar con mis clientes, ya que esto hace que el viaje sea más disfrutable, y no hay nada como una buena charla para desahogar tus frustraciones. Mientras conducía, intenté establecer una conversación con aquel hombre sentado en la parte de atrás de mi taxi, pero básicamente fui ignorado. El hombre ni siquiera me miraba cuando yo le hablaba, casi como si no pudiera escuchar lo que yo le decía. Todo el viaje, básicamente, se convirtió en un monólogo hablando de mí e intentando que el hombre simpatizara conmigo y aflojara un poco su lengua. Bueno, quizás sea un poco chismoso, no lo niego, pero ya sabes lo que dicen. No hay mejor confidente que un taxista. Bueno, al parecer este hombre no pensaba eso, pero ya no importaba. Decidí rendirme cuando íbamos a mitad de camino y simplemente me callé. El ambiente era, cuando menos, incómodo, pero afortunadamente, esto no serviría para siempre, y aunque no niego que el silencio hizo que el viaje se sintiera un tanto más largo de lo que en realidad era, finalmente llegamos a nuestro destino. Al llegar, el hombre me pidió que lo esperara, pero una vez más, sin hablar, hizo unas señas y yo acabé por entender lo que él quería decir. En ese momento, me preguntaba si la razón por la que él no hablaba es porque era mudo, y la vergüenza que sentí fue tal que, en esos momentos, lo único que quería hacer era tomar mi taxi y conducir directo a casa. No había más remedio que esperarlo. Iba a ser muy difícil que él consiguiera un taxi a semejante hora. Y se los digo yo que soy el dueño de una de las empresas más grandes de taxi de la ciudad. Estuve esperándolo por una media hora, y finalmente, él regresó con una sonrisa llena de felicidad y con lágrimas en los ojos. De inmediato me habló y me dijo, «Gracias».
No me fijé en el tono de voz que tenía. La verdad que no me importaba, pero mi vergüenza interna solo creció. Pensé erróneamente que era mudo, y ahora vino y me habló. De verdad, esto era muy irónico. Yo solo hice un comentario casual diciendo, «Vaya, así que puedes hablar». El hombre de inmediato me pidió una disculpa y me explicó que estaba visitando el cementerio para saber si alguno de sus seres queridos estaba muerto, pero que, mientras venía en camino, se sentía tan nervioso que no era capaz de articular palabra. A decir verdad, eso sonó como una excusa ridícula, pero no importaba mucho. Al fin y al cabo, yo solo era su taxista, así que le dije que ese asunto era algo por lo que no debía preocuparse. Luego de esto, le pregunté hacia dónde quería ir, y me respondió que necesitaba ir a varios lugares. No tuve problema alguno en llevarlo. De hecho, su actitud de ahora me parecía muy formal, y nos pusimos en camino. Mientras conducía, ambos por fin pudimos conversar un poco, y fue en esta conversación en la que me di cuenta lo que en realidad estaba pasando. El hombre, sin ningún tipo de escrúpulo, me dijo que había muerto hace ya varios años, pero tenía, según él, lo que él describió, asuntos inconclusos. Soy un hombre muy supersticioso, así que no me tomó demasiado tiempo creerle. Directamente le pregunté si era un fantasma, y me respondió de una manera vaga diciendo que sí, que suponía que lo podían llamar así. En ese momento, más que estar asustado, yo estaba totalmente intrigado, y así comencé a hacerle cada vez más preguntas. De inmediato, él me dijo que, aunque era algo parecido a un fantasma, no era exactamente eso. Pero cuando le pedí que me explicara exactamente lo que era, me dijo que hay algunas cosas que los humanos no deberían saber. Finalmente le pregunté hacia dónde quería ir primero. Ya estaba un tanto preocupado. ¿Qué tal que fuera un espíritu vengativo? Aunque no parecía que lo fuera en lo absoluto, pero aún así, a estos espíritus les gusta jugar mucho con la mente de las personas. Imagino que fue para transmitirme confianza, pero increíblemente, ese hombre me tocó el hombro y me dijo que no habría ningún problema. Pero yo le exigí que me contara qué es lo que quería hacer en todas las paradas por las que íbamos a pasar. De inmediato el hombre procedió a contarme cómo murió y qué asuntos incompletos tenía. Literalmente, él estaba con un pie en el mundo de los vivos y con otro en el mundo de los muertos. Cuando él me lo contó todo, tomar la decisión de ayudarlo fue demasiado fácil, aunque debo decir que también lo era el no ayudarlo, debido a que lo único que debía hacer era decirle que se bajara de mi taxi y luego podría ir a casa a tomarme un merecido descanso, una ducha larga y me acostaría en la comodidad de mi cama. Sin embargo, elegí lo contrario. Fue así como me encontré, haciendo esta ruta de las despedidas. Básicamente lo que hacíamos era pasar por la casa de algún familiar o ser querido de aquel hombre, y él simplemente se bajaba y se despedía. Honestamente, me hubiera gustado tener la oportunidad de hacer esto con muchas personas que murieron y con las que no pude tener una última plática, pero me alegro que al menos ese hombre pudo despedirse apropiadamente de su familia. En total visitamos 7 casas ese día, y la última persona de la que él iba a despedirse era su madre. Ver esta escena generaba dolor y amor al mismo tiempo. ¿Puedes imaginar ese escenario? Ambos, madre e hijo, se abrazaron mientras la mujer lloraba como nunca he visto a nadie más llorar. Ella quiso hacerlo pasar, pero repentinamente el hombre le dijo la verdad. Le reveló que no estaba en realidad vivo.
Pero en esos momentos tampoco había muerto del todo. Solo estaba ahí para despedirse y cortar los lazos que lo unen al mundo de los vivos. ¿Puedes imaginar el llanto de una madre al escuchar semejantes palabras? Como padre, estoy seguro que aquello no se sentiría como nada más que dolor. Luego de esto, él subió a mi taxi y yo lo llevé hasta un callejón oscuro que él me indicó. Y cuando comenzó a caminar por ahí, se perdió de mi vista en la oscuridad del callejón. Esto fue algo realmente conmovedor. Pero a la siguiente noche, volví a encontrar a este hombre, lo cual me enfureció un poco. Lo único que había pasado es que se había burlado de mí, o eso pensaba. El hombre sabía la razón de mi enojo y quiso aclarar las cosas, pero yo simplemente no lo escuché. Solo le dije que se subiera al taxi y comencé a conducir. Allí él me dijo que le faltaba una última persona para poder irse tranquilo. Yo ya no le creía en absoluto, así que planeaba llevarlo y cobrarle el doble de lo normal. Al llegar, todo estaba en orden, y la mujer que salió de ahí lo vio y comenzó a llorar, a besarlo y a abrazarlo. Todo el intercambio duró más de 20 minutos, y finalmente, mientras me miraba y me daba las gracias, este hombre se desvaneció. Muchas cosas me llegué a preguntar en este punto, y la verdad quedé bastante sorprendido. Me alegraba ser de ayuda para alguien que lo necesitara. Puede que no haya pedido nada de lo que pasó, pero decidió aceptarlo. Solo espero que esté donde esté, haya podido descansar en paz. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo, oyentes? Muy bien, gracias por escuchar el relato anterior. Ahora, vamos por el siguiente. Hola, buenas noches a toda la comunidad. Me llamo Alexander. Tengo 25 años y llevo 3 años siendo taxista. Honestamente, esto no es a lo que quería dedicarme, pero no había opción alguna. Me gradué de la universidad a los 21 años y me la pasé buscando empleo un año entero. Estaba tan desesperado por dinero que, cuando menos lo pensé, terminé dentro de un taxi, y esto ha sido así por los últimos 3 años. Esta no es para nada la vida que hubiera querido para mí, pero no quedaba de otra. Hice lo que tenía que hacer, y ahora tenía que sobrevivir. La historia que quiero contarles ocurrió en una noche del primer año en que comencé a conducir este taxi, el cual obviamente no es mío, pero no me quejo, pues gano el dinero suficiente para sostenerme. Aquella noche, lo único que quería era ir a mi casa y descansar un poco, pues había sido un día difícil, pero si quería llegar a una cantidad decente de dinero a casa, debía quedarme conduciendo. Me resigné a seguir ahí, hasta que una mujer se subió a mi taxi. Usaba un vestido negro que resaltaba su figura, unos guantes largos y un sombrero que iban a juego con el vestido. Al subir sacó una billetera, escribió algo y me lo dio. Era la dirección del lugar a donde quería ir. Todo iba bien hasta que, de repente, escuché algo parecido a cuando la tele se rompe. Era extraño, así que miré hacia atrás un momento, solo para darme cuenta que la mujer había desaparecido por completo. Lo que más me sorprendía es que el asiento donde ella estaba sentada se había arruinado, como si un gato furioso hubiera estado empeñado en arruinar los cojines. Yo grité y me detuve, pues, ya que no era mi taxi, iban a descontar de mi paga para comprar unos asientos nuevos. De inmediato, escuché la risa de una mujer, pero no había nadie ahí. Me asusté mucho. Todo era claro y audible.
pero de verdad que no había nadie más que yo en el taxi. ¿Dónde estaba esa mujer? ¿Qué estaba pasando? Repentinamente, sentí como si alguien sujetara mi rostro y me obligara a voltear la mirada, justo en donde estaba ubicado el espejo retrovisor. Y ahí fue claro todo. Físicamente no podía ver a la mujer, pero en el espejo retrovisor todo era tan claro como el agua. Sin embargo, ella se veía diferente, muchísimo más terrorífica. Sus dientes eran como los de una piraña, sus ojos totalmente negros, y en sus manos las uñas eran, al menos, de unos 2 o 3 centímetros de largo y eran totalmente puntiagudas. Una vez más grité, pero este era un grito nervioso, el débil alarido de alguien asustado, y parecía como si esa cosa se divirtiera con mi rostro asustado. Sé que probablemente tenía una cara graciosa en aquel momento. Sin embargo, no estaba de humor como para vigilar qué caras ponía mientras, lo que sea que fuera esa mujer, estuviera ahí y yo no supiera si quería hacer algo conmigo o simplemente quería que condujera. De repente, sentí como si alguien metiera la mano en el bolsillo de mi camisa y de inmediato, la terrorífica mano se hizo visible mientras sacaba un pequeño papel y anotaba algo. Cuando lo leí, decía: si sabes lo que te conviene, sigue conduciendo. De inmediato me fijé en el asiento trasero, solo para darme cuenta que aquella figura que estaba viendo por el retrovisor ahora era totalmente visible y estaba ahí, sonriendo con la lengua afuera. Por cierto, la lengua de esa mujer era extremadamente parecida a la lengua de una serpiente. Era una lengua bífida. Ante semejante vista, no podía hacer nada más que conducir. Así que hice exactamente lo que la mujer me pidió. Pero, ¿cómo decirlo? Conducir mientras tiemblas de miedo es exageradamente difícil. Puedes cometer algún error en cualquier momento. Y yo, lo que más quería en esos momentos era llegar a casa totalmente sano y a salvo. Por esta razón, conduje lo más rápido que pude en ese momento. Para que lo entiendan un poco mejor, la velocidad a la que iba no superaba los 40 kilómetros por hora. Al parecer, esa cosa tenía algo de prisa, pues, aunque no me hablaba, no sé si era porque no quería o porque no podía, sin duda alguna, ante mi lentitud a la hora de conducir, ella comenzó a desesperarse, y cada segundo que pasaba, me miraba con más y más ira. Finalmente, después de no sé cuántos minutos de tensión extrema, en donde básicamente pensaba que esa cosa iba a atacarme, logramos llegar al destino final, y aquella mujer finalmente se bajó del taxi y se fue. Ni siquiera me importaba la paga. Lo único que yo quería es que esa mujer se bajara de mi taxi y nunca jamás en la vida volver a verla. Sin embargo, cuando pensé que estaba aliviado, esa mujer volvió, pero no se montó a mi taxi, sino que estiró la mano como queriendo pasarme algo. Lo que me pasó fue el dinero correspondiente a este viaje, todo exacto, hasta el último centavo. No pude resistir mis nervios y me fui de ahí a la mayor velocidad que me fue posible, con el violento temblor en todo mi cuerpo. Al llegar a casa, vi los billetes que esa mujer me pasó. Sin embargo, no pude evitar sentirme aterrado, así que los tomé y simplemente los quemé. Definitivamente, fue la noche más inolvidable de mi vida, aunque no precisamente porque fuera una noche feliz.
Buenas noches. Un saludo a toda la comunidad. Me llamo Antonio y llevo 12 años siendo taxista. Al principio solo conducía el taxi de alguien más, pero trabajé duro y después de mucho esfuerzo y sacrificio, logré comprar mi propio taxi unos años después. Seguí trabajando duro y con el tiempo pude construir una flota de 4 taxis y estoy a punto de comprar el quinto. Siempre fui fan de los grandes empresarios, así que es natural que comience a crear mi propia empresa. Ese ha sido mi sueño desde que era muy pequeño, y todo lo que he hecho me ha conducido a ello. A pesar de lo enfocado que estoy en mi sueño, he descuidado mucho mi vida personal. No he tenido tanto éxito en esa parte. Tengo un hijo que es mi adoración, pero una ex esposa que me odiaba. Lo normal de un divorcio, supongo. Aunque recientemente estamos en muy buenos términos. Cuando compré mi tercer taxi, dejé de conducir, supuestamente para tener más tiempo para mi familia, pero ya era muy tarde. Terminé por divorciarme. Compré otro taxi y seguí trabajando como si mi vida dependiera de ello. Todo esto fue muy difícil, pero lo he venido soportando, en parte por lo mucho que trabajo. Sin embargo, aprendí mi lección y me aseguro de dedicarle tanto tiempo como pueda a mi hijo. No quiero que él termine odiándome tanto como en algún momento lo hizo mi ex esposa. Cuando miro hacia atrás, en retrospectiva, he tenido cosas muy buenas y otras no tan buenas, pero a pesar de todo, no ha sido una mala vida y me siento orgulloso de lo que he logrado. Sin embargo, de vez en cuando, tengo esta sensación amarga de haber podido salvar mi matrimonio. Podrán decirme tonto o lo que sea, pero la verdad es que hasta hoy en día, tras varios años de divorcio, sigo enamorado de mi ex esposa y sé muy bien que merezco el odio que ella alguna vez tuvo por mí, puesto que cometí muchos errores. La historia que quiero contarles me sucedió en el peor momento de mi vida. Acababa de divorciarme y estaba peleando con mi ex esposa la custodia de mi hijo. Yo pedía la custodia compartida, pero ella quería custodia total y no quería permitirme siquiera visitar a mi hijo. Sabía muy bien que ella tenía todo el derecho a estar furiosa conmigo, ya que por años básicamente actué como si no me importara y ya no había vuelta atrás. Pero con mi hijo era distinto. Aún tenía tiempo para arreglar las cosas con él, ya que apenas tenía 5 años. Aquel fatídico día, había pasado todo el día en la cama comiendo porquerías y compadeciéndome de mí mismo, y muchos pensamientos pasaban por mi cabeza, incluido el de dejar este mundo. Sin embargo, no podía dejar a mi hijo solo. Tenía que ser fuerte por él. Para ese entonces, la única manera de lidiar con mis episodios de depresión era trabajar. Así que lo hice ese día. Me di un baño, tomé las llaves de mi taxi, lo encendí y salí a trabajar. Ahora que lo pienso, creo que mi trabajo fue lo que evitó que cayera en alguna crisis aún más grave. Nunca tuve la necesidad de ir con un psicólogo, debido a que mis clientes cumplieron con ese propósito. Siempre que alguien se subía a mi taxi, me gustaba hablarles y que se sintieran cómodos, e inevitablemente hablábamos de la vida y de nuestros problemas. Dicen por ahí que no hay mejor confidente que un taxista, puesto que nunca lo volverás a ver y él básicamente no te conoce. De esta manera, he escuchado un montón de historias que me ha costado creer.
Pero bueno, no me puedo quejar. Me he beneficiado mucho, de hecho. De hecho, es una de las cosas que más disfruto de este trabajo. Incluso, una vez se podría decir que obtuve una terapia gratis cuando un psicólogo se subió a mi taxi. Hablamos mucho y me dio unos consejos que hasta el día de hoy agradezco demasiado. Para cuando salí a trabajar ya eran aproximadamente las 10:30 de la noche, pero no me importaba. Simplemente iba a trabajar hasta que amaneciera. Luego iría a mi casa para dormir un poco y saldría de nuevo a trabajar. No era una rutina muy saludable. Sé muy bien que los hábitos de vida que llevaba me llevarían a la tumba tarde o temprano. Pero cuando tienes depresión, dejan de importarte muchas cosas. Perdí la noción del tiempo por completo. Y cuando lo noté, ya eran pasadas las 12 de la noche. No había sido un día agradable, y aparentemente eso tampoco había cambiado durante la noche. Repentinamente alguien me hizo la señal para que me detuviera, y así lo hice. Aquella persona tenía una apariencia un tanto peculiar. No podía decir que era extraña, ni tampoco que era normal. Usaba un sombrero de ala ancha y un largo blazer, ambos de color negro. La ropa que usaba era tan ancha que me fue imposible diferenciar si era un hombre o una mujer, pero no me importaba. Todo lo que tenía que hacer era llevarlo a su destino y conversar un poco para que el ambiente fuera algo más cómodo. La persona se subió a mi taxi sin decir una sola palabra. Simplemente se sentó ahí y no sé qué más hacía. El enorme sombrero me impedía verle el rostro, pero amablemente lo saludé y le dije que por favor se acomodara como deseaba. Esa persona hizo exactamente lo que yo le dije, y en cuestión de segundos, ya estábamos listos para partir. Le pregunté acerca del lugar al que íbamos, pero permaneció en silencio, sin una dirección a dónde ir. No podría moverme del lugar. Pasaron unos cuantos segundos, pero el hombre seguía sin decir nada. Simplemente estaba ahí sentado como esperando algo. Escucha, amigo, si no me das una dirección a la cual ir, no podremos movernos del lugar, le dije, pero seguía sin obtener respuesta. Oiga, señor, le estoy hablando. En ese momento ya estaba un poco enojado. Amigo, si no me va a dar una dirección, le pido por favor que se baje de mi taxi. No me haga perder el tiempo. En ese momento, la persona metió una mano a uno de los bolsillos exteriores de su largo blazer y sacó un pequeño pedazo de papel, el cual casi de inmediato me entregó. Sus manos estaban temblando, y aunque estaba usando guantes, algo me parecía extraño. Vi la dirección y el lugar que daba a las afueras de la ciudad, a lo cual yo di un largo suspiro de exasperación, mientras pensaba que debía haber sacado a esta persona de mi taxi. Sin demorarme más puse primera marcha y nos pusimos en camino. Nos dirigíamos hacia el sur. Yo seguía enojado, pero intenté calmarme, y para ello intenté establecer una conversación, pero no funcionó. La persona seguía ahí sentada, totalmente callada. Di una pequeña y furtiva mirada en el espejo retrovisor y pude ver a esta persona ahí, totalmente quieta como una estatua. A mí me pareció que me estaba mirando. Sin embargo, por la forma de su sombrero y por cómo lo utilizaba, era un milagro lograr ver alguna parte de su rostro. Al poco tiempo me rendí en intentar hablarle y simplemente me dediqué a conducir. Lo que pensé en ese momento fue que de vez en cuando había uno que otro antipático
al que no le gustaba que le hablaran. Esos eran los peores viajes. Y no sé por qué, pero con este pasajero en específico, sentía una extraña tensión. No puedo explicar de qué manera, pero sí puedo asegurar que me sentía un tanto nervioso. De repente, mientras mi mente divagaba, la radio se encendió sola. No la había encendido porque de verdad me parece un tanto molesta. El ambiente en el auto estaba tan silencioso que escuchar la radio me sobresaltó. ¿Cómo se pudo haber encendido sola? Quizás debería hacer revisar el eléctrico del carro luego. En ese momento intenté apagarla, pero se volvió a encender. No sabía lo que estaba pasando. La apagaba y se encendía. La apagaba y volvía a encenderse. Y después de una cierta cantidad de veces, simplemente la radio ya no se apagaba. Yo me disculpé con el extraño pasajero y le expliqué que tal vez mi radio se había averiado, ya que no la usaba muy a menudo. Pero esa persona seguía ahí sentada, con su actitud antipática, como si esto no le importara en lo más mínimo. Luego de esto, la radio empezó a sintonizar una frecuencia por sí misma. Eso sí que fue una gran sorpresa. Además, era una frecuencia la cual jamás había escuchado. Y de inmediato, una voz mencionó dos palabras que hicieron que se sintiera como si alguien estrujara mi corazón. ¿Eres feliz? Me encantaría decir que lo que sentí fue un resultado de todo lo que estaba pasando en mi vida, pero no. La razón por la que tuve esa sensación no puedo explicarlo, pero les aseguro que me asusté. Frené de inmediato e intenté controlar mi respiración, y por unos segundos olvidé por completo que llevaba a un pasajero. No tardé mucho en caer en cuenta de esto, así que me disculpé y di la vuelta para, según yo, poder mirar a esta persona mientras me disculpaba e intentaba explicarle de alguna manera por qué me había detenido de esa forma. Cuando di la vuelta y miré a esta persona, se había quitado aquel sombrero de ala ancha y pude ver su rostro. Era de hecho una mujer, pero de un aspecto un tanto escalofriante. Tenía el rostro lleno de vistosas cicatrices y sus párpados y labios estaban cosidos. No pude evitar dar un pequeño grito y esa mujer sonrió de inmediato. Era como si esto le hubiera agradado. En ese momento, otra vez las mismas palabras se escucharon por la radio. ¿Eres feliz? La sincronización era demasiado exacta para ser una coincidencia, y no pude evitar preguntarme si era aquella mujer la que me estaba preguntando eso. Finalmente descarté esta posibilidad como una locura. Era imposible que aquella mujer me estuviera hablando a través de la radio. Su apariencia daba miedo, pero tal vez se dirigía a alguna fiesta de disfraces, ya que para esa época, el 31 de octubre estaba a la vuelta de la esquina. Yo estaba ahí paralizado del miedo y sin poder moverme. Y fue en ese momento donde la escalofriante mujer se quitó uno de los guantes. El olor a podrido que inundó mi taxi era algo que no podía explicar. Fue tan fuerte que tuve un pequeño dolor de cabeza en el instante. A pesar de que el rostro de esta mujer revelaba que estaba en sus 30s, su mano era huesuda y arrugada, con las uñas largas y negras. Con esas largas uñas, uno por uno, empezó a cortar los hilos que unían sus párpados a su piel y finalmente abrió uno de sus ojos, un ojo que mostraba una pupila totalmente negra.
La escalofriante sonrisa no desapareció del rostro de esta mujer, y la verdad, no tenía idea si estaba mirándome a mí o si estaba mirando al frente. Lentamente extendió su mano y señaló hacia el frente. No pude evitar mirar, y bueno, era la dirección en la que teníamos que ir para llegar al lugar que ella quería. Para mí, era demasiado claro que ella quería que yo siguiera conduciendo, pero yo no podía, o mejor dicho, no quería. Estaba demasiado asustado. Imagino que ella vio mis intenciones porque de inmediato volteó su rostro hacia mí y puso una expresión muy seria. No quería problemas, solo quería que esa cosa se bajara de mi taxi, y lo conduje lo más rápido que pude hacia el lugar donde esa mujer quería ir. Las palabras no son suficientes para explicar la angustia y la agonía, la desesperación y el temor que sentía en ese momento. Mientras conducía frenéticamente a toda velocidad, aquellas dos palabras seguían saliendo por la radio una y otra vez. ¿Eres feliz? ¿Lo eres? ¿Eres feliz? Cada vez se repetían más rápido, y eran más voces las que repetían esas palabras. Era como si todas esas voces estuvieran ansiosas porque respondiera a esa pregunta. Lo único que podía sentir al escuchar tantas veces esas voces eran unas ganas incontrolables de vomitar y un dolor de cabeza que cada vez se hacía más insoportable. Todo esto era tan irreal que en algún momento pensé que estaba soñando. Estaba tan asustado y desesperado que no pude aguantarlo más. Grité, lloré y no sé cuántas veces más mientras conducía le dije que me dejara en paz. A pesar de que básicamente le estaba rogando que se detuviera, no me atreví a volver a mirar a aquella mujer. Estaba más que seguro que ella era la causante de todo esto. La verdad, no sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente llegamos a aquel lugar al que ella quería ir. Era una casa en ruinas en las afueras de la ciudad. Viéndola de reojo, había un montón de figuras con blazers largos y sombreros de ala ancha ahí. No lo pensé demasiado y me detuve, pensando que ahora que había llegado a su destino, aquella cosa tenía que dejarme en paz. Pero no era así. Todo seguía siendo igual. La tarifa por traerla hasta este lugar era bastante alta, pero lo único que quería era que esa mujer se bajara de mi taxi y nunca más volver a verla. Pero aquí estaba ella, supongo que divirtiéndose. Cerré mis ojos esperando que ella se bajara e intenté soportar lo que me estaba pasando. Pero esto siguió por más tiempo. No sé exactamente por cuánto. Finalmente, abrí los ojos y me atreví a ver a esta mujer a los ojos, o mejor dicho, al ojo que tenía abierto. La verdad, no sé cómo tomé tanto valor para hacer eso, pero lo hice, y pronuncié la palabra que al parecer era la palabra que esa mujer quería escuchar. ¿Eres feliz? No, no lo soy. Esa fue mi respuesta sincera a su pregunta. La pregunta que frenéticamente no dejaba de repetirse en la radio. Y cuando lo hice, todas aquellas voces se callaron. Y esa escalofriante mujer, aún con los labios cosidos, sonrió. Esto no estaba de cerca ni ser una sonrisa agradable. Por el contrario, era escalofriante. Pero en ese momento, la radio se apagó al instante y esa mujer
Se bajó de mi taxi y se fue. Las figuras que había visto ya no estaban, y cuando vi en dirección a aquella mujer, se había desvanecido por completo. Nunca supe qué fue lo que se subió a mi taxi. ¿Era siquiera un ser humano? ¿Por qué hizo todo lo que hizo? Supongo que son preguntas que jamás serán respondidas. Y la verdad, tampoco tengo ganas de averiguarlo. En el instante en que no pude ver a aquella mujer por ninguna parte, me largué de ese lugar lo más rápido que pude y fui directo a mi casa. Yo seguía llorando desconsolado. Un montón de emociones se arremolinaban. Miedo, tristeza, depresión. En el camino estuve cerca de estrellarme varias veces y sin duda, creo que en ese momento lo hubiera preferido. Me saltaba semáforos en rojo y básicamente creo que rompí cada ley de tránsito posible en mi ciudad. Afortunadamente, no herí a nadie ni hubo ningún accidente. Cuando llegué a mi casa me estacioné y fui directo a mi habitación. Aún estaba temblando y muy asustado, así que fui a mi baño y vomité. Yo me quedé sentado en el suelo por al menos una hora. Pensé que darme una ducha de agua caliente me ayudaría, y así lo hice. Pero eso no ayudó a relajarme mucho. La imagen de esa mujer seguía en mi mente, y al mismo tiempo, todos los recuerdos y las experiencias que había tenido con mi esposa y mi hijo me producían un profundo desconsuelo. Salí de la ducha y fui directo a la cama, y en cuanto mi cabeza tocó la almohada, caí profundamente dormido. En aquel instante no recuerdo la hora exacta, pero creo que eran alrededor de las 3 de la mañana. Sin embargo, yo dormí hasta las 2 de la tarde. Pensaba que todo había terminado la noche anterior al dejar este escalofriante servicio, pero no fue así. Intenté levantarme de la cama, pero no podía. Intentaba por todos los medios levantarme, pero mi cuerpo estaba bloqueado. Lo único que podía hacer era mover los ojos y respirar. A mi exesposa le había pasado antes, así que sabía muy bien que se trataba de una parálisis de sueño. Pensé que tal vez esto podría deberse a lo que pasó la noche anterior. Esa era la hipótesis más lógica. En aquel instante, escuché que alguien tocaba la puerta. Fue ahí que supe que eran las 2 de la tarde. Yo lo había olvidado. Mi exesposa iba a traer a mi hijo a las 2 de la tarde. Y si hay una característica con la que deba describirla, esa es la puntualidad. Ella quedó de traerme al niño a las 2 porque era mi turno de cuidarlo. Pero eso no importaba, ya que no podía moverme, ni siquiera podía hablar. En ese momento, dentro de mi habitación, algo se manifestó. Era la misma cosa que había visto en el taxi. Esta vez, sus 2 ojos estaban descosidos y me miraban con curiosidad. Yo seguía sin poder moverme. Mi mujer seguía tocando la puerta y se notaba que estaba bastante furiosa porque no le abría. ¿Antonio? ¡Antonio! Mi esposa seguía llamándome, pero yo no podía hacer nada. ¡Maldición, Antonio! ¡Nunca estás para nosotros! Y ahora que has ganado la custodia compartida, ni siquiera puedes hacerte cargo de tu hijo. Yo en ese momento quería gritar. Quería decirle que aquí estaba, pero simplemente no podía. Aquella mujer parada al frente seguía mirándome con curiosidad. Siempre fuiste así, Antonio. Nunca cambiarás, dijo mi esposa al otro lado de la puerta. Yo, por otro lado, no dejaba de llorar. En ese momento,
Yo miré a la figura que estaba al frente y mentalmente le dije que me diera la oportunidad para arreglar las cosas. Muy bien, Antonio, si no estás dispuesto a abrirme la puerta, me iré. Y de una vez te digo que no volverás a ver a tu hijo. En ese momento, yo abrí la puerta de la habitación y corrí directo a abrazar a mi esposa y a mi hijo. Mi esposa quedó sorprendida, pues yo estaba llorando a raudales. Y ahí le pedí a mi esposa que me perdonara por haber sido tan mal esposo. Y a mi hijo le prometí que siempre iba a estar para él, que nunca más iba a permitir que mi trabajo ni cualquier otra cosa se interpusiera en nuestra relación. Y eso es lo que he hecho ahora último. La verdad, no sé qué demonios pasó en ese momento. Solo supe que después de haberle pedido perdón a mi esposa y a mi hijo, una paz tremenda, una paz indescriptible, me invadió. ¿Y qué pasó con aquella cosa que estaba en mi habitación? La verdad es que no lo sé. En un momento, justo cuando mi esposa se iba a ir, yo cerré los ojos y aquella mujer simplemente desapareció, mismo que ocurrió con mi parálisis. Y fue ahí cuando aproveché y me encontré con mi familia. Debo decir que desde aquel entonces, mi mujer ha dejado de odiarme. No tengo esperanzas de recuperar la relación que tenía con ella, pero al menos ya no nos vemos como dos enemigos. Y en cuanto a mi hijo, se podría decir que es el niño más feliz del mundo, pues siempre que tengo tiempo comparto con él. Él me cuenta sus cosas y yo estoy encantado de ver crecer y ver cómo progresa en su vida. Creo que eso es lo mejor que un padre puede hacer por sus hijos. Desde aquel entonces, solo conduzco mi taxi de vez en cuando, y ahora solo me dedico a administrar mi flotilla. Y por si se lo preguntan, no volví a manejar de noche. Si les gusta la emoción, el misterio o el terror, no se pierdan un solo episodio de nuestro canal. Asegúrense de darle me gusta a este video y no olviden activar la campanita. Con su apoyo, podremos seguir produciendo historias impactantes y aterradoras. Gracias por vernos.